diputadas y diputados relanzaron una campaña para presionar en el Senado a la tramitación del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Recordemos que actualmente la legislación chilena mantiene una jornada laboral de 45 horas. Vamos a conversar de este tema con una de las impulsoras de esta iniciativa, la diputada Claudia Mix. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo estás tú? Un gusto de poder conversar de estos temas que nos importan a tantos y a tantas, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad, sobre todo en un país donde nos caracterizamos por tener tantas horas de trabajo en comparación con otros. Y quería partir, diputada, por la cantidad de tiempo que se ha demorado el Senado en tramitar esta iniciativa. Estaba leyendo información de que enero del 2020 la Comisión del Trabajo del Senado había aprobado en general este proyecto cuando ya había sido aprobado y despachado desde la Cámara. Ha pasado harto tiempo desde enero del 2020. Harto rato, y además considerar que el proyecto, que es un proyecto de la diputada Camila Vallejo, fue ingresado en el año 2017. Ni siquiera nosotros éramos parlamentarios cuando un grupo de parlamentarios del Partido Comunista principalmente ingresan a este proyecto, y recién 2 años después del estallido, logra ponerse en tabla en la Comisión de Trabajo, y un par de meses de aquello logramos despacharlo de la Cámara con una buena votación, pero llegó al Senado y ahí está, y lo lamentamos muchísimo que esté parado. Por eso nace la idea de empujar esta campaña que busca también volver a instalar el tema, porque era un tema bastante bien valorado por la ciudadanía. ¿Por qué cree usted que el Senado se ha detenido tanto en tramitar este proyecto de ley? ¿Usted cree que pueden existir presiones, por ejemplo, de ciertos sectores empresariales, por ejemplo, a la hora de no querer tramitar esta iniciativa? Yo creo que efectivamente la presión social post-estallido, inclusive durante el estallido, hacía que algunos proyectos de esta naturaleza, que fueran en la línea, ¿verdad?, de garantizar derechos, avanzaran más rápido que en otros tiempos. Como baja ese nivel de presión, además, se hace más difícil poder exigirle al Senado que lo debata. No obstante aquello, a propósito de lo que tú dices, no hay que olvidarse que el Senado aún está compuesto por senadores que fueron elegidos bajo el binominal. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay un sector de la política que no está representada aún en el Senado, en las regiones que no les ha tocado elegir. Por eso que también ahí hay una suerte, ¿verdad?, de mayoría conservadora versus una minoría que quiere hacer cambios de verdad. Entonces, yo creo que quizás efectivamente este proyecto, a pesar de que han dicho que lo van a volver a poner en tabla en la Comisión de Trabajo del Senado, y que pueda avanzar a la sala, puede ser que avance mucho más rápido en un contexto de Senado diferente al que tenemos hoy. Pero vamos igual a empujar. Me parece que la campaña es muy necesaria, y ojalá no solo pasemos las 7.500 firmas, sino que también se instale nuevamente y mediáticamente la presión por reducir la jornada laboral a 40 horas. Sí, usted hablaba de que ojalá se puedan superar las 7.500 firmas, mencionar que hay una plataforma, ¿no? En el cual uno puede firmar y inscribirse de alguna manera para apoyar esta iniciativa que se llama exactamente Vamos por las 40 Vamos por las 40 horas.cl. horas. Aquí yo la tengo abierta y Exactamente. claro, uno se inscribe con nombre, apellido, mail, dirección, etcétera, y ya se firma por la petición. Y hasta esta hora, fíjese que tengo abierta la página, hay 6.543 personas que han firmado. Hay que seguir empujando. La idea es que efectivamente no solo pasemos esas cifras, sino que, no sé, seamos 10.000 quienes hoy día aparezcamos presionando, porque te quiero contar además que hay cosas que se conjugan. Fíjate que hace un par de días nosotros estuvimos apoyando una manifestación de los trabajadores y principalmente trabajadoras, que representan el 70% de las trabajadoras de los malls, de las grandes tiendas, donde ellas también están presionando para que el cierre sea efectivo a las 19 horas. Porque a pesar de que su jornada laboral dice hasta las 7, se quedan 1 hora, 2 horas más diariamente atendiendo a la gente que se quedó en la fila, etcétera. Y hay que reconocer que cambiamos los hábitos de compra en el periodo de la pandemia, pero además creció mucho la compra online. Por tanto, no hay excusa para el empresariado y para las grandes tiendas no cerrar más temprano los malls y permitir, que también el objetivo de este proyecto a las 40 horas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Diputada,
Si hablamos de las 45 horas actuales, estamos pensando en un trabajador promedio que ingresa a las 9 de la mañana a su trabajo y que considerando la hora de colación termina saliendo a las 7 de la tarde. Ahora que estamos en horario de verano, claro, se puede salir a las 7 de la tarde con luz día, pero en invierno eso es imposible, se sale de noche, sumemos al menos una hora de traslado, están llegando a su casa 8 y media de la noche por lo pronto. Eh, por qué cree usted que se han mantenido tanto tiempo un sistema de trabajo de esas características cuando a todas luces nos podemos dar cuenta de que la jornada es muy extensa? O sea, de hecho hay que recordar que cuando se debate también en el Parlamento la reducción de las 48 a las 45, no recuerdo bien el año, pero cuando eso sucede, también se generó toda una batahola, una instalación mediática del daño a la economía, en las pérdidas, a los empresarios. No pasó nada de eso. Está comprobado que a menor número de horas de trabajo, inclusive es mayor la productividad. Tenemos trabajadores y trabajadoras con niveles de felicidad un poquito más altos, ¿no? En términos no solo, como tú muy bien dices, la hora que te ocupa o el tiempo que te ocupa el traslado, sino también, lamentablemente, nuestra legislación, nuestro código, que siempre deja a interpretación del empleador el tema de las horas de colación. Son o no son parte de la jornada de trabajo. Entonces también en esta modificación se intenta eliminar la palabra efectivamente, en términos de que la hora sea la jornada de cuando entra y cuando sale, no la hora que está ahí sentada produciendo, sino que es el tiempo que le dedica a estar en un lugar distinto a su hogar produciendo. Entonces, yo creo que efectivamente hay una resistencia eh, y hasta cuándo. O sea, los tiempos hoy día muestran los casos, sobre todo los países europeos y donde la productividad es más alta, a menos horas de trabajo, pero además tienen trabajadores y trabajadoras que están más sanos mentalmente, físicamente, tienen una vida familiar. Entonces, y dedican parte de su tiempo importante también al descanso, si el descanso también es un derecho. Por eso se habla de 3 por 8, ¿no? O sea, hablamos de que ojalá tuviésemos 8 horas para el descanso, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. O sea, sería como lo ideal dentro de la semana corrida, ¿no? Estamos hablando de lunes a viernes. Entonces, no es menor la necesidad del descanso, del ocio y de compartir con otros. Imagínate, después de esta pandemia, la situación de los trabajadores y la trabajadora debe ser terrible, los niveles de angustia, de ansiedad que hay instalado en toda la población, y como tú bien dices, más encima el temor del contagio viniendo apretado a oscura. O sea, es todo un tema hacerse cargo de esto. Y yo creo que hoy día hay razones suficientes para hacer avanzar este proyecto en el Senado y esperamos también que así sea. Sí, diputada, estoy leyendo declaraciones de la Cámara Nacional de Comercio cuando se tramitó este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Y bueno, y hay una serie de argumentos, ¿no?, que tienen que ver con por qué no tramitar esta iniciativa. Se dice, por ejemplo, que ya en los últimos 16 años en Chile se ha reducido el número de horas trabajadas desde 2.263 a 1.974, pero en este mismo periodo la productividad se ha mantenido estancada. Un argumento. Segundo argumento, que en 44 años los países de la OCDE bajaron en promedio un poco más de 3 horas su jornada laboral legal y que en este proyecto se quiere reducir de una sola vez en 5 horas y que no ha sido tradicionalmente hecho por la OCDE. ¿Qué le parecen a usted ese tipo de argumentos? Desde nuestro punto de vista son justificaciones. Acuérdense que los últimos datos demuestran, ¿verdad? Incluso la misma encuesta CACEN demuestra cómo se han empobrecido los chilenos trabajadores. Y en cambio también, según incluso datos de la OCDE, hasta en el ranking de la Forbes volvieron a aparecer grandes grupos económicos que están aquí en nuestro país donde enriquecieron y aumentaron su patrimonio. Entonces, yo me pregunto en pandemia, cuando la población se ha empobrecido, cuando el trabajador y la trabajadora se han empobrecido en las mismas condiciones laborales que hoy día tienen, y ellos siguen enriqueciéndose, porque así es, no hay explicación posible al argumento que da, ¿verdad?, el empresariado. Y entendiendo además que se abrieron otras formas de compra, a otras formas de producción. ¿Cuánta gente hoy día está telemática produciendo desde su hogar? Incluso ahí hay un montón de miradas que obviamente no compartimos
el cómo se ha instalado el trabajo telemático o el trabajo a distancia, porque los empresarios, los empleadores no han asegurado las condiciones para que eso ocurra como debe ser. Entonces, hay hartas razones, nos hacen pensar que más bien hay un bloqueo a la posibilidad de reducir las horas solo, porque le generaría desde el punto de vista menor plusvalía, que es la que le genera la ganancia y el enriquecimiento. Nosotros creemos que también el trabajador y la trabajadora tienen derecho a ser parte de esa ganancia, al menos en el descanso. Al menos en el descanso, ya entendiendo que todavía no logramos tener un sueldo mínimo, un ingreso mínimo que permita vivir a una familia tranquilamente. Sí, diputada Claudia Mix, también hay otro argumento que se da, que dicen que con esta reducción de las 45 a las 40 horas, aumenta el costo de la hora de trabajo, 12,5% por hora. Por lo tanto, esto podría primero traspasarse al precio final del consumidor, en el caso del sector comercio, y por otro lado también podría disminuir la contratación, porque para un empleador le saldría más caro contratar a un trabajador por este aumento en el precio del valor hora. ¿Cómo ve usted eso? O sea, efectivamente, cuando tu hora extra o tu hora descanso o tu hora licencia médica vale más porque tu mismo sueldo fue repartido menos horas, a nosotros nos parece que efectivamente es un argumento mezquino, ¿no? Estás entonces suponiendo a priori que ese trabajador, que esa trabajadora no vale lo que tú le estás pagando, independientemente que te está produciendo lo mismo. Me parece que más bien es un argumento mezquino, egoísta, que no va acorde con los tiempos, que no hay una valoración de esa mano de obra en este país siempre barata, que permite, insisto, en que estos empresarios sigan enriqueciéndose a costa de la plusvalía de lo que significa esa mano de obra. Porque lo que hace crecer un negocio no necesariamente el porcentaje de la ganancia del producto mismo, sino que finalmente es y está demostrado, esto es un marxismo puro, ¿no? De que se genera a través de la mano de obra, de la mezcla con la mano de obra, con el valor agregado que le pone a ese producto, es precisamente el trabajo, el esfuerzo que hace un trabajador o una trabajadora que permita que ese producto final tenga un valor. Por tanto, a mí me parece que el argumento que ellos dicen es que va a subirles el valor, van a seguir pagando lo mismo, van a seguir pagando lo mismo con las mismas ganancias. Tienen miedo a tener que pagar licencias médicas más caras, vacaciones más caras. Eso me parece, ¿verdad?, de una mezquindad tremenda. Es efectivamente no compartir con los trabajadores y trabajadoras la ganancia del fruto del trabajo conjunto. Entonces, bueno, obviamente no lo comparto, sigo pensando que en la lógica de proteger este modelo son capaces de cualquier cosa. Diputada Claudia Mixi, en cuanto al futuro de la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Trabajo del Senado en un primer momento, ¿cree usted que hay mayor disponibilidad para que finalmente esto se pueda realizar, se pueda tramitar? ¿Cómo han habido conversaciones al respecto? ¿Cómo va eso? Nosotros tenemos entendido que sí, que hay disposición, pero nos han dicho eso en muchas oportunidades, no solo con este proyecto, con muchas otras más, que también consideramos que son muy, muy importantes hoy día, en este momento en que estamos obviamente en un Chile que despertó, que cambió y que obviamente que hay cosas que deben cambiar. La relación del trabajo, de la importancia que tiene el empleo, la generación de empleo en nuestro país, tiene que estar relacionada a mejores condiciones laborales. Nosotros esperamos que esa buena disposición que han manifestado verbalmente se concrete en avanzar en la discusión para que finalmente vuelva a la Cámara después de ser aprobado por el Senado, que esperamos que sea así, esperamos que avance en esa línea. Si no, seguramente vamos a tener que esperar entonces un gobierno nuevo, que le ponga urgencia, que tenga otra mirada y que efectivamente podamos entonces desde allí concretar este anhelado sueño y justicia también, que merecida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. La senadora Carolina Goich preside la Comisión de Trabajo, así que... Lo sabemos, lo tenemos súper claro. Tenemos hartos proyectos ahí, los tenemos en salud y en varias otras comisiones que preside la misma senadora. Quizá emplazar ahí a su candidata, ¿no? Que se pronuncie sobre el tema, digo yo, ¿no? Para que pueda decir. Sí, pero bueno, por eso te digo, esperamos
efectivamente esa buena intención manifestada verbalmente se traduzca en concreto en una disposición real. Ya pues, diputada Claudia Mix, le agradecemos por el contacto y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir con esta iniciativa que, como usted bien decía, tiene mucha aceptación por parte de la ciudadanía. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Exactamente. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Era la diputada Claudia Mix hablando entonces sobre el relanzamiento de la campaña por el proyecto de las 40 horas.